Pero un cataclismo tectónico levantó y destruyó gran parte de esta entre avalanchas y lava. Esto último porque el cordón montañoso que lo rodeaba estalló en volcanes despiertos por el megaterremoto. El magma creó una especie de domo que enfrió al contacto con el mar en alza, y que fue olvidada en el abismo junto a aquellos que perecieron por miles de años. Se dice que cuando los primeros habitantes encontraron los restos de la ciudad, descubrieron un vergel de plantas que poblaban las ruinas. Les dio a entender que de la muerte la vida siempre encontraba su camino de vuelta a la luz. Entonces, entre Octolings e Inklings trabajaron juntos para hacer de ese lugar su nuevo hogar. Por 5 generaciones, mi familia habitó en Bentónica sin la necesidad de preguntar qué había más allá del domo de piedra. Pues de antaño sabían o les inculcaron que no había nada para ellos, ni para los demás habitantes, en un mundo donde otrora fueron rechazados. Vivía con mi madre Chieko, mi padre Umino y mi hermana mayor Shura. Me nombraron Chizumi por el color de mis ojos, ya que habían escuchado que el último rayo de sol que se sumerge en el mar era de color verde, y porque me gustaba sumergirme en tinta de mi color. En fin, detalles irrelevantes. Tristemente, los padres no siempre pueden estar para ti cuando más lo necesitamos. En mi caso no fue la excepción. Siempre creyeron que en una ciudad pequeña no ocurrirían problemas, mas tratándose de un mundo abisal, el peligro es siempre latente. Mini,
Omi, Melis, Marcies, Merve, Severa. Severa, Merve, Marcies, yay, yo, Omi, yay! Omi, yay, Ego, Severa, Melis, Omi, Marcies, ora, yay, yo! Omi, Melis, Meli, Suena, Omi, yay, yay, yo, Melis, ora, Merve. Yeah, Severa, Marcies, Omi, ay, Suena, Omi. Ay, yeah, Merve, yeah, Melis, Omi, Merve, Omi, Melis. Ora, yeah, Omi, Melis, Merve, Omi, yeah, yay, yo, ora. Pero nunca llegó esa protección divina que promulgó. Fue entonces que aquel día trágico llegó en su lugar. ¡Bonjour! ¡Pedazo de soquetes! No entendía qué había sucedido cuando quedé inconsciente, pero cuando reaccioné, sentía que mi inocencia había sido eliminada. He querido borrar este evento de mi memoria, al recordar las miradas de horror de mis padres y la de mi mejor amiga. Me veían como una bestia, tan ignorantes como yo de que una maldad más grande se relamía en mi interior.